Saludos, buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Con ustedes una semana más para analizar un tema en detalle. En los últimos días asistimos a las diferentes manifestaciones y protestas que llevan a cabo los mineros. Hoy hemos querido profundizar un poco más en un asunto gravísimo, y es cómo se ha despilfarrado en buena medida los fondos mineros que han ido llegando a Asturias en los últimos años. Se han gastado en proyectos absolutamente efímeros, se han ayudado también a empresas que después han desaparecido de Asturias, en muchos casos largándose con las subvenciones, y en otros casos incluso ni siquiera se ha llegado a gastar la partida destinada para esos fondos mineros, con lo cual nos encontramos en una situación en la que no tenemos ni mina, ni tampoco sector o industria que pueda suplir esa pérdida de puestos de trabajo tan importante para las comarcas mineras. De ello hablamos hoy y además entrevistamos a uno de los miembros del comité de empresa de Autotex, precisamente una de las empresas que vivieron esa situación de mal gasto de los fondos mineros. Todo ello, como saben, con el final en el que tendremos las clases de asturiano de Chema Vega. Eso es lo que nos espera hoy en nuestro En Detalle. Bienvenidos. La grave situación por la que atraviesa la minería asturiana y la precaria existencia a la que pueden verse abocadas las comarcas mineras no es solo culpa del recorte a las ayudas a la minería previsto por el Ministerio de Industria. Aun siendo grave esta situación, sería demasiado simple pensar que los males de la minería pasan por lograr revocar esa decisión. Para muchos, el auténtico cáncer para el carbón asturiano se ha ido larvando en años, no solo en los últimos meses. Desde que se supo que la minería estaba condenada a desaparecer, tanto los gobiernos locales, autonómicos, nacionales de distinto signo o incluso la Unión Europea comenzaron a planificar un desmantelamiento ordenado del sector. Nuestra región durante años recibió una lluvia de millones para financiar la reconversión económica de las regiones que hasta ese momento vivían de las minas. Los fondos mineros fueron y son fundamentales para las comarcas mineras afectadas por el cierre de minas y tienen como objetivo fijar población, crear empleo y dar un futuro económico a las cuencas. Así se ha hecho en otros países como Francia, Bélgica, Alemania o Inglaterra. En otros casos incluso se dejaba sin gastar, o lo que es peor, sirvió para que numerosas empresas se aprovecharan de cuantiosas subvenciones y al poco tiempo acabaran cerrando, dejando centenares de personas en la calle y en la mayoría de las ocasiones sin apenas devolver la subvención recibida. Los casos más graves son probablemente los de Alas Aluminium o Autotex. Esta última, por ejemplo, con 3 millones de euros logrados en subvenciones, dejó en la calle a 207 empleados. Alas Aluminium, el proyecto sin duda más importante, con un presupuesto de 13,5 millones de euros, acabó con 258 trabajadores despedidos. Precisamente en estos días se procede a su liquidación. Pero la nómina es mucho más amplia. Quercus Metal, con 3 millones de euros y 57 de sus 78 trabajadores despedidos. Farmacéuticas Diasa, con 3,4 millones, que creó 90 empleos que hoy ya no existen. Venturo 21, uno de los casos más claros, con 1,36 millones de euros y 73 empleos creados y destruidos. Panificadora Frío Vivo, con ayudas por 466.000 euros y sus 40 trabajadores despedidos. Felguera Construcciones Mecánicas, con otros 2 millones de euros de ayudas y 73 despidos. Ascamón, con 500.000 euros y 120 despidos. Laminados Ayer, con una inversión de 4,5 millones y 55 empleados afectados por un ERE rotativo. Río Glass, con 9,3 millones de euros y 180 empleados y que lleva ya 3 EREs. Perfilados del Norte, con otros 3,3 millones y 21 despidos. Vesuvius, que recibió 657.000 euros y sufrió 80 despidos. Perfiles del Principado, con 320.000 euros en ayudas y 33 personas despedidas en un ERE.
Astersa, con 400.000 euros y 17 despedidos en 2 ERES, Invulnes, con ayudas por valor de 867.000 euros y 40 personas en la calle, y por último, Sodes Fabricación, con 300.000 euros en ayuda y 17 eventuales y 70 fijos despedidos. En este último caso, la empresa además duró tan solo un año. Afortunadamente, no todos los casos tuvieron un mal final. Empresas como IKEA lograron afianzarse y crear un importante número de empleos gracias a estos fondos. Los fondos mineros son la contrapartida de un gran acuerdo político y social por el que Asturias sacrificó 9.000 empleos y redujo la producción de 3 millones de toneladas de carbón en las comarcas mineras. Son imperativos para Asturias para poder reconvertir y diversificar nuestro tejido empresarial y productivo, y por eso es imperdonable que se dedicaran a despilfarrarlos en vez de realizar una política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, favorecer la creación de cooperativas y apostar por iniciativas de nueva tecnología, como se hizo, por ejemplo, en el País Vasco, que no por casualidad es la comunidad autónoma con menos paro de todo el Estado. Tengo 35 años. Cuando llega a esta edad y ves que el trabajo está tan mal, empiezas a pensar, te da un poco de vértigo el pensar en lo que pasará. Entonces ves una puerta abierta cuando sabes que van a instalarse una empresa de estas características. Y es una puerta abierta que te da un poquitín de aire fresco, respiras por lo menos. Yo sé lo que es estar en paro mucho tiempo, sé lo que es que mis amigos también lo estén y trabajos precarios y todo eso lo conozco. Yo antes de ser madre trabajé en tiendas, pero a raíz de ser madre la verdad es que me quedé fuera del mercado laboral. Al irse reduciendo poco a poco el empleo tradicional en las minas, había que prepararse para eso formando a las nuevas generaciones y darles una empleabilidad que no iban a tener en el futuro en su empleo tradicional, que eran las minas de carbón. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es nuestra misión? Asegurarnos de que comprendemos completamente el mensaje que nos transmite la otra persona tal cual lo intenta transmitir. Después podemos reformular, volver a repetir todo lo que ha dicho el cliente para ver si realmente lo hemos comprendido. Bien, ¿qué más? Tomando apuntes mientras está hablando, te estás poniendo la queja y tú vas tomando notas de lo que te está diciendo. Los gestos, es muchísima información. Relaciones de cara a nuestros clientes como personas. Entonces ahora lo primero que tienes que hacer es volver a poner el mástil a 90 grados. ¿Sí o no? Eso es. Entonces yo lo que quiero que te acostumbres es... Sí. Estuviste genial, perfecto lo hizo esta chica, ¿eh? Lo hizo perfecto. Lo hiciste perfecto, muy bien. Lo estabas haciendo muy bien, ahora has cambiado la dirección de la máquina. Entonces siempre tienes que ir circulando marcha atrás hasta que llegue el momento, el objetivo de que tengas que colocar la mercancía. Existe una fundación, la Fundación para el Desarrollo de las Cuencas Mineras del Carbón, que gestiona unas subvenciones que vienen de la Unión Europea a través del Ministerio de Industria, que dan la posibilidad de dar una formación a gente que están en las situaciones más difíciles. Formamos a las nuevas generaciones de jóvenes en las zonas mineras del carbón para que puedan desarrollar profesiones nuevas, profesiones distintas a las tradicionales de esas zonas. Tenemos palas, subiríamos la inclinación y levantaríamos el palé para liberarlo por las ruedas, para no romper la mercancía, ¿vale? ¿Pero eso no se tira por el otro lado, como con la transparenta? No, depende cómo venga cargado el camión. El camión puede venir de varias maneras cargado. Puede venir 3 palés así, puede venir palé con palé, o puede venir un palé así y otro así. Un golpe aquí, fíjate, lo mismo que con la máquina antes hemos dicho, al cargador. Desmontaríamos todo lo que es el asiento, todo el habitáculo del asiento. Esta base que dices tú se repliega, porque hay pasillos en los que a lo mejor la máquina no entra, la transparenta no entra, entonces se baja de la transparenta.
Por citar algunos ejemplos, entre el año 2002 y el 2011 se ejecutó solo el 41% de las partidas destinadas a infraestructuras y el 39% de las previstas para proyectos empresariales en las cuencas mineras. Un tercio de los 650 millones previstos para infraestructuras del Plan 2006-2012 aún no tiene ni siquiera destino. Desde principios de este año 2012 hay 900 millones para infraestructuras que están sin invertir. Desde la izquierda, José Ángel Fernández Villa culpó al Partido Socialista Nacional de la pérdida de votos y de fondos mineros, acompañado por Maximino García de Comisiones Obreras, las voces críticas en nuestra región con el colapso y el mal uso de los fondos mineros. Así que en el caso de la minería se puede decir aquello de entre todos la mataron y ella sola se murió. Los fondos mineros han sido otra burbuja más para llenar páginas de periódicos, encontrándonos ahora sin minas, sin dinero y sin empresas que puedan tomar el relevo de la minería. Acabamos de ver ese documental que nos habla de un sinfín de empresas que padecieron esta problemática de los fondos mineros, algunas de ellas auténticas cazasubvenciones. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Alas Aluminium, de Vesuvius, de muchas otras que fueron noticia en Asturias en los últimos años, que acabaron cerrando después, en algunos casos, de apenas unos años de actividad y de recibir, decíamos, cuantiosas subvenciones. Vamos a hablar de este asunto un poco más después del documental, del reportaje emitido, porque como siempre profundizamos en detalle con alguno de esos temas, y hoy hablamos de una de esas empresas, de Autotex, una empresa que todavía a estas alturas, seguramente si ustedes pasan por determinadas zonas de Asturias, próximas al polígono Asipo sobre todo, todavía pueden verse pintadas referentes a la situación que vivieron los más de 260 trabajadores de Autotex. Con nosotros está César Frey, le agradecemos que esté aquí porque él fue en su tiempo miembro del comité de empresa de Autotex, pero evidentemente ya aquello quedó en el olvido, aquello ya pasó y ahora tiene otras ocupaciones, otras tareas, así que le agradecemos que esté aquí. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo recuerdas el paso por Autotex? ¿Algo bueno se saca de todo esto o no? Bueno, no, simplemente que durante esos años tenías trabajo, pero la verdad que el ambiente laboral era en general un desastre, ¿no? Un desastre. Hay que recordar, hay que empezar, si te parece, haciendo historia y decir que Autotex estuvo 6 años en funcionamiento. Lo último supongo que fue ya en el 2006, últimos del 2006, principios del 2007 cuando cerró, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el cierre definitivo fue el 1 de marzo de 2007, pero sí que la noticia salta en septiembre de 2006, ¿no? Por una filtración, y a partir de ahí pues la gente que se mostraba incrédula, ¿no?, sobre el tema de deslocalización, porque sí que se hablaba que los compromisos de la empresa durarían hasta el 1 de marzo los compromisos que mantenía con el Principado, se hablaba de que tenían fecha de caducidad 1 de marzo de 2007, ¿no? La mayoría de la gente no pensaba que fuera a irse después de esa fecha, ¿no? Pero muchos sí que pensábamos que esta empresa lo único que estaba haciendo era especular con esos fondos, venía a la caza de ese dinero simplemente, y en cuanto cumpliera con esos plazos se iría. ¿Los plazos indicaban que tenía que estar 6 años en funcionamiento o cuánto tiempo? No llegaba a 6 años, no llegaba a 6 años, pero casi 6 años. ¿Y los agotó y en cuanto que el plazo se cumplió, marchó? En cuanto salta la noticia, la empresa, hay un revuelo tremendo, porque claro, la noticia era que se había filtrado que definitivamente se iban. Mucha gente no se lo creía, pero otra muchísima sí se lo creyó. Entonces esto pasa en septiembre, pues más o menos un mes después lo que hace la empresa es comunicar el cierre y nos vamos todos para casa con el salario. O sea, nos pagaba estando en casa, ¿sabes? Supuestamente para evitar movilizaciones y demás. Lo que quería la empresa era cerrar y que se fueran todos los empleados. Entonces, lo que hacemos unos pocos es encerrarnos en la fábrica para evitar ese cierre, ¿no?
Curioso, o sea que es capaz la empresa, incluso ya lo tiene tan claro, va a cerrar unos meses, que los últimos meses os manda para casa y cobráis sin ir a trabajar, tal cual, desde casa. Tal cual. Y estamos hablando de pues cerca de 5 meses. Sí, no, ni lo dudó, no lo dudaron ni un momento. Lo que pasa es que le salió un poco rana el hecho de que muchos pues preveyéramos que esa era la jugada, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan las movilizaciones de por lo menos parte de la plantilla, porque también consiguen dividiros bastante, ¿no? Ya estábamos divididos, completamente divididos, porque yo creo que la política de estas empresas, sobre todo americanas, es de división desde el primer momento. De hecho, en las mesas de los encargados aparecían libros de psicología, de manipulación, incluso de masas. ¿No? Sí, y tal cual, y se veía. Era un continuo trato psicológico, que no era un lenguaje fluido, ¿no? de compañero a compañero, pero sin embargo era muy correcto, muy educado y que hacía sentir muy bien a la mayoría de la gente, ¿no? Sobre todo al sector femenino. Así que era mayoritario en la empresa. Sí, un 85% más o menos. Eran mujeres. Estábamos uniendo esta entrevista y esta empresa con el despilfarro que a veces se ha hecho de los fondos mineros. ¿Por qué en este caso podemos decir que sea así, dentro de los datos de los que tú recuerdes? Porque claro, hace unos años de esto, ¿no? No vamos a pedir datos concretos, pero sí es cierto que parece un caso evidente, ¿no? Tal cual. Vamos, yo no tengo ninguna duda, porque una empresa que se inaugura Areces a día de hoy y en menos de 6 años, 5 años y pico, cierra, además con 208 empleados indefinidos desde el primer día, no hay ningún lugar a dudas. Vamos, el tema es que entre un 60 y 70% de lo que era la maquinaria que había dentro de la empresa estaba subvencionada por fondos mineros, fondos europeos. Y también parte por el Principado, ¿no? La planta rondaba también ese porcentaje, entre 60 y 70%, y los terrenos tengo entendido que lo superaba. O sea, a mí me hacen esa oferta para montar un negocio y no me lo dudo, pero ni un momento. Aparte, las ayudas que tenían a la hora de contratar lo que todos saben, ¿no? Que contratar una mujer sale más económico, ¿no? Ellos aprovecharon todo, porque ya te digo, un 85% de la plantilla era femenina, y aparte también le daban al tema de minusvalías, ¿eh? O sea que... Vamos, buscaban, tenían un radar para detectar las subvenciones que fueran precisas. Muy controlado y era increíble. Vamos, sacaban euros de donde no sabía, estaba claro. Y después el rendimiento de la planta era increíble, porque funcionábamos a un 120% de producción. Éramos la planta a nivel mundial que más beneficios sacaba. Curioso. No obstante, cuando pasa ya el momento de las subvenciones, no tienen ninguna duda en ni siquiera cerrar, deslocalizar la empresa, o sea, marcharse a otro sitio donde producir sería más barato, me imagino, a México en concreto, ¿no? Sí, ya se ofertaba, bueno, allí todo se filtraba, ¿no? Llegaba un momento que todo se filtraba y no sabías quién lo filtraba, pero bueno, todos teníamos claro que ya, al principio no lo sabías, pero luego teníamos claro que la propia empresa lanzaba bulos, ¿sabes?, para provocar esa crispación y esa división entre nosotros, ¿no? Y también se supo que hubo ofertas a gente para irse, ¿no?, a México. Para llevárselos para allá. Sí. Bueno, lo ofertaban, ¿no? Nadie en su sano juicio iba a ir a México a cobrar exactamente lo mismo, un poco más, ¿no? ¿Se especuló con los terrenos también, o se quiso especular con los terrenos? Era un momento además en el que había pujanza en este sector inmobiliario. Hombre, sobre todo esto uno no puede tener la certeza, ¿no? Pero a día de hoy, con todo lo que está pasando, creo que cualquier persona de a pie puede decir sin ruborizarse que este tipo de multinacionales viene a especular y a mucho más, ¿no? A tratar a la gente como ganado y sin respeto, vamos, incluso, ¿no? Porque el respeto no se trata de tratarte
educadamente, sino que respetarte tu convenio o tus derechos, ¿no? Y esta gente, pues sí, claro que sí. En mi opinión, compraron 2 terrenos, en uno de ellos implantaron la empresa, en el otro nos engañó diciendo que era para ampliar la empresa y llenarnos de la cabeza de pájaros, ¿no? Porque en principio pensar en que el 1 de marzo de 2007 fuera a deslocalizar era una utopía, si realmente la empresa estaba hablando de ampliar la empresa, ¿sabes? Ellos jugaban con eso y al mismo tiempo controlaban a lo que eran todos los trabajadores y de paso, ¿por qué no?, especulamos con el terreno, que estábamos justo en plena burbuja inmobiliaria, ¿no? Yo creo que estalló en 2008, ellos se fueron en 2007, sí. Yo creo que esos terrenos le sacaron un rendimiento brutal. Lo grave es que quizá también las autoridades permitan esta situación. No sé si no pueden hacer otra cosa o qué, pero algo funciona mal si se permiten este tipo de situaciones, ¿no? Hombre, si no se puede hacer otra cosa, mal vamos. Porque que venga una empresa aquí y se te vaya con esa cantidad de millones y el decir que solo la puedes mantener 5 años y no se puede hacer otra cosa, no lo sé. El hecho es que aquí hay muchos empresarios autóctonos, ¿no? Y nunca se invirtió en ellos. Siempre se traían multinacionales que venían y se implantaban unos años, se iban y otra más. El qué ganaban con hacer eso, eso es una pregunta que deben de contestar ellos, ¿no? ¿Por qué hacían eso y no invertían en los empresarios de aquí asturianos, ¿no? ¿Consideráis que después puede haber falta de control, como digo, que se permita esta situación o que no se controle o que no sé si acaban, me temo que no deben acabar devolviendo las subvenciones en la mayoría de los casos, ¿no? Yo apostaría porque no, por lo que hablábamos anteriormente, cualquier político se colgaría la medalla de estas subvenciones las hemos recuperado íntegramente, ¿no? No creo que haya habido ningún titular en ninguna prensa ni en ninguna televisión que saliera, ¿no? Diciendo que se había recuperado, además no solo la de Autotex, yo no recuerdo ninguna. Por lo tanto no se recuperó absolutamente nada. Noticias falsas sí que salen bastantes, ¿eh? O bulos que te lo dejan entrever y muchos se lo creen, lo dejan así y después no se certifica esa noticia y se pierde y bueno, mucha gente pues se queda solo con eso, ¿no? Pues, ¿la gente que pasó por allí, seguís teniendo algún tipo de contacto o no? Algunos sí, pero no mucho, ¿eh? Yo no sé el tipo de contacto que pueda tener el resto de la gente, pero ya te digo que no... se movía mucho por grupos, había mucha división y sobre todo a última hora. No, más que nada por curiosidad, por saber si volvieron a encontrar empleo o ese plan para reactivar las comarcas mineras no sirvió más que para unos años, hasta que acabó la subvención. Yo sí que seguía durante los primeros años, bastante gente, ahora les perdí la pista, pero sí la mayoría no encontraba trabajo, ¿eh? Y muchos de ellos, compañeros ya más cercanos, se fueron incluso del país, en Alemania, en astilleros. Más concretamente los que estábamos en el comité de empresa por parte de uno de los sindicatos, pues ninguno encontramos trabajo después de eso, ¿no? ¿Los sindicatos nos ayudaron después del cierre? Ayudar, bueno, sí, por ayudar entendemos a la recolocación, pero es que no hay ningún precedente en Asturias de que haya habido recolocación después de un cierre de una deslocalización de una empresa. No hay ni uno, ¿sabes? Pues nosotros no vamos a ser la excepción, ¿no? Y en cuanto a ayuda entre paréntesis que ofrecen los sindicatos, muchos no aceptamos ese tipo de ayuda. ¿No aceptasteis ese tipo de ayuda? ¿Por qué? ¿Porque nos gustaba? No, porque nosotros sí que teníamos la suerte de... Ya te digo que no hablo del comité de empresa íntegramente, porque hablo de nosotros. Teníamos una moral y una ética y unos valores que no iban en concordancia con eso, ¿no? Con lo que os ofertaban. Sí, de hecho,
ya te digo, parte de ellos prefieren estar trabajando en un astillero en Alemania que eso, ¿no? Curioso. ¿Cuántos llegasteis a ser? ¿Cuántos trabajadores llegó a tener la empresa? 208 indefinidos y luego en la época más puntera pues llegamos a ser 265 con ETT, sí. Bueno, ya nos decías que no había de por sí mucha unión, pero los meses desde septiembre, octubre que sale esa noticia, luego os encerráis, hay momentos en los que se impide el tránsito de camiones porque supongo que querrían llevar la maquinaria, etcétera. En fin, que esos últimos meses, desde septiembre, octubre hasta el 1 de marzo del 2007, cuando definitivamente se cierra, debieron ser una auténtica odisea para quienes trabajaban allí, ¿no? Sí, sobre todo para unos pocos, porque el encierro lo protagonizamos unos pocos al principio, pero la odisea vino después. Una vez que logras estar dentro de la empresa, que era lo difícil, encerrarse allí y, bueno, y vivir un poco pues el tema de la presión de las autoridades, la Guardia Civil, el tema legal, que no sabías muy bien, ¿no? Sí que hay un llamamiento conjunto de los dos sindicatos mayoritarios a la producción. O sea, hay una reunión y se acuerda que los trabajadores deben de entrar en planta y volver a producir para la empresa, para sacar unos pedidos, ¿sabes? Y eso se acuerda. A lo que 3 personas nos negamos. Entonces sí que acudimos a la línea de trabajo, pero no trabajamos. Estamos de brazos caídos, arriesgando nuestro puesto de trabajo al margen de las órdenes de los sindicatos. Y eso es duro, ¿no? Porque realmente tienes en contra la empresa, tienes en contra tu propio sindicato y incluso los compañeros, porque ibas a producir, la gente que iba a producir por el doble, ¿sabes? La gente ya estaba en el rol de, bueno, yo me voy a la calle, pero por lo menos me llevo un dinero, ¿no? Me cobro estos meses el doble y mira, por lo menos tengo ahí un colchón. La gente ya estaba pensando de esa forma cuando nosotros pensábamos en luchar. Nosotros queríamos el empleo, no dinero. No el aumentar el sueldo, doblar el sueldo unos meses y luego el vacío. Claro, aparte que era indignante que nosotros les estuviéramos sacando las castañas del fuego a la empresa que te iban a dejar en la calle, injustificadamente, porque nosotros estábamos produciendo a un 120%, ya te estoy diciendo, éramos la planta más productiva, por lo tanto no tenía sentido que nos cerraran esa planta. Simplemente cerraban esa planta pues porque en otros países hay mano de obra esclava, tal cual, y sacan más rentabilidad de eso. No tienen corazón, ¿no? Se aprovechan de la gente como si fueran animales, ¿no? Tal cual. ¿Por qué os pide eso los sindicatos en este caso? Que se aumente que se vuelva a producir. Pues a día de hoy no sé muy bien por qué. No tengo ni idea. Ya son 6 años ya de aquella historia, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero es curioso, sí, ¿no? que lo piensan, ¿no? ¿Por qué te mandan producir? Bueno, lo puedes deducir, ¿no? Yo digo que, bueno, esto puede dar una apariencia de que a lo mejor estoy hablando, no sé, o criticando el modo de actuar de los sindicatos, ¿no? Yo creo que en la base de los sindicatos, en la base hay una gente estupenda, con unos valores increíbles, pero sí entiendo que la cúpula está totalmente corrupta y que hay que arrasar con esa cúpula y que florezca la base, porque hay gente estupenda, gente trabajadora que dedica 10 horas a su trabajo y después de salir de su trabajo dedica su vida a los demás, ¿sabes? Sin cobrar ni un solo euro, ¿no? Y eso me parece admirable. Pero lo que está pasando arriba es otro mundo. Y realmente lo que maneja, ¿no? Y estos actos sin sentido, ¿no? El que mandar toda una plantilla a sacarle las castañas del fuego a una empresa que te están vendiendo, ¿no? No, a día de hoy no lo entiendo. He de decir, por añadir algo más a lo que está diciendo César, he de decir que me ha costado muchísimo trabajo
Y fíjate si hay. He mencionado al principio unas cuantas y no es a lo mejor el 10%, como mucho, de las que cerraron aprovechándose, empresas que se aprovecharon de los fondos mineros y que después marcharon. Hemos mencionado 3, 4 al principio: Alas Aluminio, Autotex, Vesuvius, poco más. Frío Vivo, se me ocurre ahora, Diasa, bueno, se van ocurriendo algunas más. Pero ha costado enormemente que alguien de esas empresas, aunque ya no trabajan allí, pudiera estar hoy aquí explicándonos por qué estas empresas llevaron a cabo este tipo de actividad, de caza recompensas o de caza subvenciones y después marcharse y punto. Eso ya dice mucho. A mí me preocupa, ¿no?, que la gente no pueda o tenga miedo a hablar de lo que les ocurrió o de lo que ha ocurrido, o a denunciar lo que está ocurriendo en un momento como este de los mineros, en los que no quitamos la razón. De hecho, este programa lo que viene a decir es que el problema de los mineros no es solamente el cierre de las minas, es también el que durante años el dinero que se destinó para ir cerrando las minas se ha malgastado completamente. Sí, tal cual. Bueno, decías el miedo de los trabajadores, sí, ¿no?, a presentarse o declarar o dar la cara. Yo no sé si será entendible o no, pero mi vivencia dentro de las empresas es que continuamente los empresarios hacen referencia a eso. Pórtate bien, porque si no, después, fuera, no vas a encontrar trabajo. Eso es una tónica. Y en Autotex se hacía mucho. Se hacía mucho eso. Por lo tanto, son miedos que están razonados, ¿no? Te van metiendo el miedo y realmente llegas a pensar, ¿no?, que todos están entrelazados, todos los empresarios están entrelazados entre ellos, y que ten cuidado porque te portas mal conmigo y luego no te van a coger allá. O incluso a nivel nacional hablaban, ¿eh? Absurdo, ¿no? Pero mucha gente entra en ese rol y se lo cree. Entonces entra en esa ley del miedo que yo puedo entender. ¿No? Tenemos hipotecas, eso etcétera, aparte, etcétera, ¿no? Eso aparte, ¿no? El tema cultural, que la gente, o de educación, ¿no?, que no tenga una educación base donde te implanten unos valores mínimos, ¿no? Que no lo que yo llamo los obreros con mentalidad capitalista, ¿no? César, después de pasar por Autotex, ¿tú volviste a trabajar o no? Sí, yo estuve, después de Autotex, estuve en Thyssen 6 meses por una ETT también, y después de ahí pues yo me lanzo al tema artístico, y que es a lo que me dedico ahora mismo, ¿no? Solo me quedaba una. Sí, solo me quedaba una, o irme a Asturias, porque yo no soy de una familia con contactos, ni de, ¿sabes? Siempre somos emigrantes. De hecho, yo nací en Bélgica, nos volvimos a Asturias, y me quedaba o arriesgar en lo que yo realmente servía, o irme de Asturias, y me lancé y resultó. Bueno. Pero bueno, podía no haber resultado, ¿eh? Bueno, nos alegramos mucho de ese éxito y de lo que has estado contándonos de los interiores de Autotex, y como una empresa más, que es lo que pretendíamos mostrarles a ustedes, como una empresa más de las muchas que durante años cogieron la subvención, aguantaron el tiempo justo hasta lo que les estaba estipulado o obligado, y después marcharon. Y de estas, desgraciadamente, hay muchas. Se permitió a una, a dos, a tres y a muchas más, a una larga ristra de ellas. César Frey, como decíamos, ex trabajador, ex miembro además del comité de empresa de Autotex. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Como siempre, señores, en la despedida de nuestro programa ponemos un toque más divertido, sin duda. Hemos estado muy serios hoy, pues ahora un poco más divertidos con las clases de asturiano que nos traen nuestros compañeros de La Gran Manzana, un programa que se emitía hace ya también algunos años, probablemente pues un poco antes incluso de que se produjera todo este cierre de Autotex. Desde ese programa, desde La Gran Manzana, vamos con las clases de asturiano, que son las que ponen el punto y final a nuestro programa de hoy. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. ¿Podría usted explicarme la palabra mecer? Sí, moverle al bebé, pero en los brazos.
A lo menos en mi país, mecer se llama beber. ¿Usted no es asturiana? No, yo no soy de Asturias. ¿De dónde es usted? Yo soy de Ecuador. De Ecuador, pero la palabra mecer, conozla. Sí, es mecerle al bebé en los brazos. Bueno, bien, bien. ¿Podría decirme o contestarme usted a la palabra mecer? Hombre, la cosa de meter puede coger en muchos sitios. Puede meter en el coño. No, mecer. Ah, mecer. Mecer. Hombre, mecer no lo sé. ¿No sabe lo que es mecer? No lo sé. Vale, pues muchas gracias. Una silla que te... ¿Mecer? ¿El qué? ¿La cuna o qué? ¿Qué significa mecer? Es que hay varias... Sí, explíqueme esas varias, si me lo sabría explicar. Pues mecer la cuna. ¿Algo más? Ahora mismo no se me ocurre. No se le ocurre. Me parece que sí. Sí. ¿Y Sí, qué se mece? Les vaques. Les vaques. Todo el mundo tiraba pero trullado, pero usted mece les vaques, ¿vale? No, pues... no. Son les vaques las que tienen que ser mecís de toda la vida. Pues muchas gracias. Nada, hasta luego. ¿Qué se puede mecer? ¿Cómo yo? ¿No sabes lo que lle mecero? Sí, yo. ¿Qué lle? No lo voy a saber. ¿Qué es? Por ejemplo, un guaje. Sí. ¿De algo más puede mecerse? No sé. ¿No se puede mecer nada más con guaje? O hay más cosas. Más cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, no sé. ¿Cómo mecerías una vaca? Una vaca. Cogiendo la... ¿Cómo? Sí, ordeñar. ¿Y usted sabría qué otra cosa se podría mecer? La cuna, sí. Explíqueme, ¿qué hielo que se puede mecer? Pues puede mecer un guaje, como este. ¿De algo más? ¿Algo más? Sí, un político. Se puede mecer también. Unos van para la derecha, otros para la izquierda. ¿Cómo se mecería un político? Mecer, acunar nenos. Nada más que eso. Mecer, no, hay algo más, pero debe ser de algo de hierba o... Bueno, vamos a ver. ¿No sabes lo que yo mecer? No sé lo que yo mecer. No sabes. Tú ya eres asturiano, por lo que veo, sí, No. ¿De dónde es? Del país lleonés. Bien, mecer. Como hay división de opiniones, vamos a solicitar a un estudioso del diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana los servicios. Por favor, Manolo. Será todo un placer, como siempre. Manolo Jiménez, que si Buenas no noches vienes... a todos otra vez. Si no vienes tú con el Exacto. diccionario, chico... Una vez más aquí con todos vosotros y... Bueno, podemos ir adelantando alguna cosa. A Después ver. Manolo va redondeado. Adelante, Que Chema. mecer ye en revolverles cosas o mezclales, meceles. También tenemos una compañera que ye de Tapia, que se llama Elvira, y mecer ye catar, Sí. ordeñar en castellano. Eso lo conocía, esa significación. Pero ye más cosas, y eso sábelo nuestro querido Bueno, yo Manolo. solo sé que no sé nada. Solo sé Pero lo que bueno. dice aquí el diccionario, pero vas a tener que ayudarme porque... Y un totum revolutum, no se sabe muy bien qué hay cada cosa, a ver si me ayudes un poco. Sobre todo para los profanos un poco en la materia, ¿vale, Vamos Chema? a intentarlo, todos con el diccionario. Todos con el diccionario. Exacto. Pero pesa mucho, ¿eh? Vamos a ayudar a Manolo. Axuntar. Concretamente, axuntar diferentes cosas, sustancias, personas, nun tou. No todo. Mecer, Vale. entemecer. No todo, no, en un todo. Ah, en un todo. Vale. Entemecer Es que si no, no te entendía. Entemecer. Entemecer. Empezamos bien. Bien. Revolver, cambiar. Este te la guardo. Vale. Revolver, Muy cambiar. lista, no puedes con Sí. Revolver, cambiar. Pero revolver, cambiar el orden de la posición de las cosas que hay en un sitio. Efectivamente. Vale, hasta ahí. Revolver. Bien. Lo que tú decías antes, tercera acepción, catar, sacar yeche del caldar de una fema. Esto último no tengo ni idea qué quiere decir. Hablar de una fema y decir, bueno, pues les tetes, ¿no? El tetu. Ajá. Vale, cuarta acepción, filar. ¿Afilar? ¿Filar? Filar, sí, filar. Filar. Ah, filar, de filandón, de filar la llana. Y quinta, hacer que caiga la cebera de la moseca al goyo y la muela. Bien. Uy, y todo Eso- eso y deprisa, además. Díselo a tu Qué meter, bien, díselo Manolo. y díselo muy bien. Pero además, bueno, hay que saber el sentido. Y es que ahora no molemos en los molinos. Sí. Echar en el rabil para separar les cascarillas de las espigas. ¿Y eso es todo? ¿Parecíamos poco? No, estuvo bien. Pero Por vamos Dios. a ver. Atención, pregunta. Mecer la cuna, ¿eso no lo habéis oído todos alguna vez?
Sí, pero supónse que lle castellano, ¿no? En asturiano a mí Ay, cañicábeme de pequeñín, en Sí, la cunina, claro. y cantábeme añaes y todas esas cosas. Y muchas personas pensaron lo mismo que tú pensabas, Claro. pero no estaban en lo correcto. Yo pienso que no. Como asturiano no, claro. Yo pienso que no. Como asturiano, vamos. Estupendo. Muy bien. Con lo prestoso que yo que te... añiquen un poquitín. Sí. Que te añiquen o cañiquen. Bueno, pues ya sabemos lo que es mecer con todos esos significados, incluida la larga frase que... ¿Eres capaz de repetirlo? Sí, voy a intentarlo. Sí, porque lo hizo muy bien, que lo repita. ¿Coge aire? Vaya encerrona, Aire. estoy una encerrona. Estás en plan maldad. Facer que caiga la cebera de la moseca al huello la muela. Con cambio de cámara incluido. En el Muy modín, bien. para moler, muy bien. El que sabe, sabe. Eso es una cesión. Y el que no sabe, pregunta, que es lo que hacemos todos nosotros. Y que es lo que hace James Corrigo saliendo a las calles y encontrándose con ustedes. ¿Saben lo que significa Adviento? A ver si soy capaz a descubrir de alguna de las palabras que digo ahora, ¿eh? Y una frase entera. Ya. Vamos a ver. Haciendo pote en el yar y besugo namar. ¿Podría explicarme de algo? No, la verdad que no. Eso ya es más complicado. Sí, me parece Bueno. muy complicado. ¿Qué? Explíquemelo. Que Adviento en la mar y el besugo en la mar. Sí, algo así. ¿Oíste de alguna vez decir Adviento pote en el yar y besugo una mar? No. ¿No? No. ¿Y podrías explicármelo? En Adviento me parece que llegue diciembre. Yo pregunto por saber. Y habla de los platos típicos de diciembre y de Navidad, supongo. Adviento pote en el yar y besugo en la mar. Que en diciembre que el pote en la mesa y el besugo en el mar. Muchas gracias. De nada, muchos de nada. Adviento, azaire, pote en el yar, el puchero en la cocina, en lo que es un tipo de cocina, ¿no? ¿Y qué más? Besugo una mar. ¿Besugo? Una mar. Sí, el besugo en la mar. Vamos a ver, y si en vez de hacer viento decimos, mejor dicho, Adviento, ¿a qué nos referimos? No que faiga viento. A un mes del año, pero no me acuerdo bien, no me acuerdo. Otoño en mi país. Octubre, noviembre. Adviento, pote en el yar y besugo una mar. No lo entiendo a medias. Explíqueme lo que entiende. Bueno, el besugo en la mar y el pote en el yar. ¿Y Adviento? Adviento, lo que va a venir. ¿No? No sé. No, yo bueno, no- lo dejamos. Vale, gracias. Te De ayudo. nada. Adviento y el mes de diciembre. Ponte en el yar, quiere decir que hay que comer cocido. Y besugo en la mar para Navidades, claro. Adviento, pote en el yar y besugo una mar. Pues la verdad es que no. ¿No sabe lo que significa? No, no. explicarlo, no. No. Pero bueno, tú me lo cuentas, ¿verdad? No, mejor, cítote, los martes en la escuela de Bable de Chema Vega, en la Gran Manzana. Ah. De Asturias, ¿talló? Muy bien, tallueu. Vamos bien. Adviento, pote en el yar, besugo una mar. Está bastante claro. Sí. Lo que había que corregir ahí era el Adviento, en asturiano, evolucionó del latín y dio avientu, en sin la D. Bien de advenire, que significa la llegada, lo que va a llegar, en este caso y el Señor, y ye aviento. Entonces, aviento, pote en el yar, besugo una mar. ¿A qué os suena? Pues que está muy bien, pero que a Manolo y a mí nos gusta el besugo en el yar también. Exacto. Bueno, Oye, la verdad y la verdad y hay que decirla. Era lo que yo comentaba justamente antes de entrar aquí. Digo, vamos a ver, pero lo que suponíamos es que el besugo, precisamente por estas fechas, está en el yar ya, no en el mar. Por eso he despistado un poco esto. Hay que ir a pescado. Hay que ir a pescado Claro. porque esto tiene sentido bueno. Pero pescar el besugo en una merluza. Alguno pescará alguna tarrancha de esas, alguna merluza. No una mojadura, claro. Pues tú lo sabes, porque tú hiciste de algún San Martín y sabes que en Avientu tenemos el gochu ya matado. Tenemos les morcielles, tenemos el chorizo, tenemos el yacón, ¿no? Tenemos todo el gochu ahí. Por eso el pote ya va preparado. Tenemos en el horro tapetado Bien. de faves, pataques, de todo, berces, ya tenemos los ingredientes del pote, o sea que y un bon mes para
para preparar el pote, para comerlo, porque además da muchas calorías. Fai cutu, este año fai un cutu que escaraballa al pellejo. Sí. Y... Saludos, buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Con ustedes una semana más para analizar un tema en detalle. En los últimos días asistimos a las diferentes manifestaciones y protestas que llevan a cabo los mineros. Hoy hemos querido profundizar un poco más en un asunto gravísimo, y es cómo se ha despilfarrado en buena medida los fondos mineros que han ido llegando a Asturias en los últimos años. Se han gastado en proyectos absolutamente efímeros, se han ayudado también a empresas que después han desaparecido de Asturias, en muchos casos largándose con las subvenciones, y en otros casos incluso ni siquiera se ha llegado a gastar la partida destinada para esos fondos mineros, con lo cual nos encontramos en una situación en la que no tenemos ni mina, ni tampoco sector o industria que pueda suplir esa pérdida de puestos de trabajo tan importante para las comarcas mineras. De ello hablamos hoy y además entrevistamos a uno de los miembros del comité de empresa de Autotex, precisamente una de las empresas que vivieron esa situación de mal gasto de los fondos mineros. Todo ello, como saben, con Los casos más graves son probablemente los de Alas Aluminium o Autotex. Esta última, por ejemplo, con 3 millones de euros logrados en subvenciones, dejó en la calle a 207 empleados. Alas Aluminium, el proyecto sin duda más importante, con un presupuesto de 13,5 millones de euros, acabó con 258 trabajadores despedidos. Precisamente en estos días se procede a su liquidación. Pero la nómina es mucho más amplia. Kerkus Metal, con 3 millones de euros y 57 de sus 78 trabajadores despedidos. Farmacéuticas Diasa, con 3,4 millones, que creó 90 empleos que hoy ya no existen. Venturo 21, uno de los casos más claros, con 1,36 millones de euros y 73 empleos creados y destruidos. Panificadora Frío Vivo, con ayudas por 466.000 euros y sus 40 trabajadores despedidos. Felguera Construcciones Mecánicas, con otros 2 millones de euros de ayudas y 70 pasan por lograr revocar esa decisión. Para muchos, el auténtico cáncer para el carbón asturiano se ha ido larvando en años, no solo en los últimos meses. Desde que se supo que la minería estaba condenada a desaparecer, tanto los gobiernos locales, autonómicos, nacionales de distinto signo o incluso la Unión Europea comenzaron a planificar un desmantelamiento ordenado del sector. Nuestra región durante años recibió una lluvia de millones para financiar la reconversión económica de las regiones que hasta ese momento vivían de las minas. Los fondos mineros fueron y son fundamentales para las comarcas mineras afectadas por el cierre de minas y tienen como objetivo fijar población, crear empleo y dar un futuro económico a las cuencas. Así se ha hecho en otros países como Francia, Bélgica, Alemania o Inglaterra. En otros casos incluso se dejaba sin gastar, o lo que es peor, sirvió para que numerosas empresas se aprovecharan de cuantiosas subvenciones y al poco tiempo acabaran cerrando, dejando centenares de personas en la calle y en la mayoría de las ocasiones sin apenas devolver la subvención recibida. 3 despidos, Ascamón con 500.000 euros y 120 despidos, Laminados Ayer con una inversión de 4,5 millones y 55 empleados afectados por un ERE rotativo, Río Glass, con 9,3 millones de euros y 180 empleados y que lleva ya 3 ERES, Perfilados del Norte, con otros 3,3 millones y 21 despidos, Vesuvius, que recibió 657.000 euros y sufrió 80 despidos, Perfiles del Principado, con 320.000 euros en ayudas y 33 personas despedidas en un ERE, Astersa, con 400.000 euros y 17 despedidos en 2 ERES, Invulnes, con ayudas por valor de 867.000 euros y 40 personas en la calle,
Y por último, Sodes Fabricación, con 300.000 euros en ayuda y 17 eventuales y 70 fijos despedidos. En este último caso, la empresa además duró tan solo un año. Afortunadamente, no todos los casos tuvieron un final en el que tendremos las clases de asturiano de Chema Vega. Eso es lo que nos espera hoy en nuestro En Detalle. Bienvenidos. La grave situación por la que atraviesa la minería asturiana y la precaria existencia a la que pueden verse abocadas las comarcas mineras no es solo culpa del recorte a las ayudas a la minería previsto por el Ministerio de Industria. Aun siendo grave esta situación, sería demasiado simple pensar que los males de la minería pasan